En el video de hoy discutiremos con base ciertos puntos de la serie Ranma y medio y responderemos a la pregunta que ha perseguido a todos los fanáticos de esta serie durante toda su existencia: ¿cuál de todas las pretendientes es la mujer perfecta para Ranma? Ranma, no recuerdo a esa persona. Ni es necesario que lo recuerdes nunca más. Ranma es una serie que desde el principio fue creada como una comedia romántica, que tomó elementos de las artes marciales para girar toda la trama en torno a eso. Hay muchas entrevistas donde su creadora, Rumiko Takahashi, explica cada punto de la creación de la serie, desde el personaje principal, la protagonista y cada chica enamorada que toma un papel relevante en la historia. Tomando como referencia todo esto, hoy discutiremos el por qué sí y el por qué no, quién sería o no perfecta para el protagonista Ranma Saotome, por qué las cosas quizás quedaron como quedaron y son perfectas así. Pero antes de comenzar, rompe ese botón de me gusta y suscríbete al canal. También sígueme en Instagram, donde subo muchísimas imágenes, y sobre todo recuerda que la verdad del anime es la que recuerdas tú y la que tienes en tu corazón, porque finalmente estos son los deseos que tenía la misma Rumiko. Un saludo a Manuel Torcuato, quien comentó y pidió este tema tan interesante, que seguro a ustedes va a gustarle mucho. Dicho todo esto, comencemos con el video. Como ya mencioné en la introducción, Ranma y medio es una comedia, y siempre partiendo desde ese punto de vista es que debe analizarse cada detalle en la historia, y como ya mencioné, tomaré en cuenta las entrevistas y los puntos de vista de la creadora Rumiko Takahashi, porque creo que no hay una persona que pueda tener más claro el significado de cada personaje que ella. Oye, ¿tú eres Ranma? Ella fue creando cada detalle de esta maravillosa historia basándose en puntos muy sencillos, los cuales venía apoyando con otros puntos más sencillos para indicar, adivinen qué, una referencia graciosa y sencilla. ¿Quieren una explicación así o un poco más sencilla? Saori buscaba desesperadamente el casco dorado, ya que estaba perdido y por eso mismo lo buscaba. Desde los nombres a cada aspecto básico de un personaje, todo tenía una referencia ligada a otra, pero como en este video el tema son las chicas, pues empecemos con Shampoo. ¿Volvió a perder? Creo que es la triste historia de su vida. El nombre de Shampoo no tiene un significado chino, ni mucho menos en japonés. Contrario a lo que piensan muchas personas, no hay ninguna traducción cultural o significado especial aquí. Igual que el de otros personajes de la serie, su nombre viene directamente de donde ustedes están imaginando ahora mismo, del champú de lavar la cabeza. Así como su bisabuela se llama colonia como el olor a la fragancia, o sea, perfume. Y empiezo con este detalle porque Shampoo es de lejos, de muy lejos, la waifu más sexy mundialmente conocida de la serie, aquella que provoca muchísimas discusiones día por día acerca de si debería o no ser la novia de Ranma, que si las leyes, que si se lo merecía, que si... Pero te digo algo, deja tu loquera. Es la más sexy, punto final. Shampoo fue creada como un personaje secundario, pero al momento de aparecer gustó tanto y tuvo una impresión tan fuerte que obligatoriamente había que agregarla al elenco principal, y ese detalle fue analizado, decidido e incorporado por la misma Rumiko, a diferencia de muchas de las libertades que se tomó el equipo del anime y la TV por su propia cuenta. La historia de Shampoo tiene algunos cambios, pero todo lo relevante fue escrito por Rumiko. En una entrevista se le pregunta directamente que si cuando creó el personaje tenía pensado en que esta fuera la segunda pretendiente de Ranma, a lo que ella respondió directamente que no. ¿Acaso no lo viste venir? Que nunca tuvo esa idea para el personaje, pero desperdiciar el éxito que había tenido en su presentación era algo injusto. Como ya les vengo mencionando, tomando esta idea tan sencilla, empezó el desarrollo del personaje para incluirlo en la historia. Shampoo es uno de los pocos personajes para los cuales se trató de hacer una investigación semiseria, desde la tribu china, el estilo marcial chino, las armas de combate chinas, el restaurante, los familiares y todo lo demás. Lo que quiero es decir que se pensó en ella como un personaje antagonista, la mala del cuento, pero al ser todo esto una comedia y decidirse que ella iba a tener una participación importante en la historia, decidió irse reduciendo todo esto. Mejor acepta el beso de la muerte. ¡Adelante! ¡Ay!
Y basándose en un cuento que le gustaba a Rumiko, donde había un conejo, un pato y un caballo, los cuales tenían una apariencia muy bonita, decidió que Shampoo se transformara en una bella gatita. Sin embargo, se conservaron muchos detalles a manera de chiste de cómo fue creado el personaje. ¿Por qué creen que este personaje, a manera de chiste, siempre utiliza trampas muy poderosas, las cuales ustedes no ven a ningún otro personaje utilizar en la serie? ¡Esto es el colmo! ¡Yo no tuve la culpa! Shampoo es la antagonista, aquella perfecta tentación que se interpone de manera directa e incansable en la felicidad de Ranma con cualquier otra mujer, pero también tiene su papel en la historia. Es, de todas las pretendientes, la única despreciada por el protagonista, la única chica de todas a la cual él desprecia por su manera manipuladora. Y aunque sé que para muchos la amazona china es la chica perfecta, lamentablemente ella no es del agrado de Ranma. De todas las pretendientes recurrentes, Shampoo sería quizás a quien él nunca eligiera, porque es una manipuladora y el prota no soporta esto. Son vainas raras, ¿verdad? Además, como ya les dije, hay que tomar en cuenta la voluntad y lo escrito por la maestra Rumiko. Me refiero a su idea original de que Shampoo fuera un personaje que apareció para vengarse, y su idea de que la maldición fuera precisamente un gato, animal al que Ranma le tiene terror y desprecio. ¿Pero qué puedo hacer si ya está decidido? Entonces, ¿sería Ukio la mujer perfecta para Ranma? La chef de Okonomiyaki es perfecta, es una de las más preciosas de la serie y una chica a la que sin duda se le pueden encontrar pocas fallas. Es trabajadora, te comprende, te apoya y está dispuesta a todo por ti. Conoce al protagonista desde que los dos eran pequeños y, a diferencia de Shampoo, ella no tiene un contexto igual de largo. Su papel estaba decidido desde el principio. Es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica. Hola, muñeca. La idea de que fuera una maestra en la comida japonesa es sencilla. Shampoo es una experta en las artes chinas, entonces lo lógico era que la siguiente pretendiente fuera una experta en las artes japonesas. Eso no es verdad. Como ya se los vengo mencionando desde el principio, todo es muy sencillo aquí, y esto no lo estoy deduciendo ni inventando. Pueden verificarlo en el tomo 5 de los mangas extras de la creación de Ranma y medio. El concepto de las artes de Ukio son japonesas porque las de Shampoo son chinas. Se necesitaba un equilibrio y aquí está. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. En el tema de su relación con Ranma, en ese mismo manga, Rumiko cuenta por qué una relación de ellos dos no funcionaría. Y es porque, diferente a cualquier otro hombre o persona racional que quiere lo mejor y lo más bello para su vida, a Ranma le gustan las tóxicas. Y antes de que empiecen a confundir el tema diciendo que entonces se quedaría con Shampoo, recuerden que ser tóxico abarca y quita una o más cosas. Ukio, igual que todas, es celosa, pero no es lo suficientemente intensa para Ranma. Shampoo es lo suficientemente intensa y celosa, pero es una manipuladora, cosa que el protagonista desprecia. Y para concluir el por qué una relación entre ellos dos no pudiera ser, basta con decir que fue la misma Rumiko quien dijo que Ukio no podría sostener una relación para toda la vida con el protagonista, ya que ella va a aburrirlo y él la terminará dejando. Creo que eso fue contundente. De todas las chicas con Ukio, Rumiko deja más claro que el agua que ella no es la mujer indicada para Ranma, aunque sea tierna, comprensiva, amorosa, bella y perfecta. Lamentablemente, Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. Tocaré unos temas rápido aquí con dos chicas solamente para no tener que hablarlos más adelante, ya que no hay mucho contexto aquí. Kodachi Kuno físicamente también es muy bella y es del tipo de mujeres que le gusta a Ranma, porque él mismo lo confiesa en un capítulo. Sin embargo, con ella pasa lo que hemos venido hablando en el video. A nuestro amigo le gustan las chicas intensas, pero hay sus límites con esta palabra, y ella sinceramente es diferente a Shampoo y a Ukio. Qué maravillosa cosa me deparaba el destino. Kodachi es manipuladora como Shampoo y capaz de apoyarte si la necesitas como Ukio, pero sobresale por sus locuras, las cuales la llevan a hacer cosas extremas, y ya supongo que ustedes recordarán algunas. Su personaje fue creado sin control exactamente para ser la versión femenina de su hermano Tatewaki Kuno, así que no agregaré más nada en esta parte. Está bien. Les doy mi autorización. En el caso de Nabiki Tendo, a la cual pensé varias veces no agregar en este video porque esto no lo veo necesario, ella no quiere a Ranma, no quiso a Ranma, no hay nada relevante que pruebe un interés romántico entre ellos dos, ni una referencia a todo esto. Son teorías que crearon los fanáticos solamente por un capítulo del anime. En el capítulo 110, cuando ella dice que si hubiera sabido que Ranma iba a declarar sus sentimientos, los hubiera recibido, solo se refiere
prefería el hecho de recibirlos para continuar con toda la broma la cual hizo durante todo ese capítulo. Es broma, ¿verdad? Sí. Esto no está bien, Nabiki. Con estas cosas no se debe jugar. No hablaba de un interés romántico en Ranma ni demostró tal cosa en ningún momento. Esta teoría lujuriosa y fantasiosa se la sacaron los fanáticos de las nalgas. Los reto a que en los comentarios me digan en algún momento, aparte de este capítulo, que de paso no contiene las palabras exactas del manga original, que ustedes hayan visto una insinuación o un sentimiento de Nabiki a Ranma o viceversa. Y tengan en cuenta que en el manga hay capítulos de Ranma y Nabiki, así como los hay de Ranma con casi todos los personajes, debido a que él es el protagonista. ¡Lo sabía! Los engañó. Y por fin llegamos al momento cúspide de este video. Entonces, ¿es Akane Tendo la chica ideal para Ranma? Recuerden que en este video estamos hablando de manera oficial y ya saben que de manera oficial Akane es la protagonista. Pero como el video no puede ser tan aburrido, voy a suponer que todos ustedes quieren una explicación, así que vamos a dársela. Hemos analizado a cada una de las pretendientes, o bueno, al menos a las principales, así como hemos hablado de más o menos de los gustos de Ranma. Establecimos ya que Champu es una manipuladora, quedó claro también que Ukyo es muy perfecta y tranquila, Kodashi está loca y que lo demás no existe. Entonces, ¿qué pasa con Akane Tendo? Ella es intensa igual que todas las demás, fiel a sus sentimientos igual que todas las demás, bella igual que todas las demás. Sin embargo, tiene el balance perfecto que no tienen las demás. Al final el destino siempre llega. Akane no es manipuladora como Champu, es capaz de entender en buena ley si es o no querida, no es tan perfecta como Ukyo, incluso es contraria a ella con el hecho de ser un desastre en la cocina. Es una chica estable de comportamiento razonable cuando no está celosa, a diferencia de Kodashi, una chica impulsiva y desquiciada que no para nunca. Y si ustedes han llegado a este punto del video, comprenderán que ya analizamos cada detalle y sabemos que no me lo estoy inventando. Son datos que están apoyados y basados en el mismo manga y en las opiniones de la mismísima Rumiko. Mi amor, ¿por qué lo hiciste? No, ¿por qué? Akane es la chica perfecta para Ranma, porque solo ella tiene todo lo que él busca. No es la mujer perfecta y tiene muchas fallas que quizás otras no tengan. Para mí, sinceramente, la perfección sería Ukyo, pero es la misma Rumiko Takahashi quien confirma los gustos de sus creaciones. Muchos piensan que la serie no tuvo un final perfecto, pero si lo piensan bien, ¿a qué le llaman ustedes un final perfecto? Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias teorías, las cuales no van a cambiar ni aunque la misma Rumiko se los diga. Tú tendrás siempre tu propia opinión de la historia. En tu mente vas a crear aventuras que quizás no va a crear nadie más. Y en tu corazón vas a tener siempre a tu personaje favorito. Y todo esto se debe a que Rumiko no lo decidió por ti. No entiendo nada. Ranma y medio es perfecta tal cual es. Es una historia de humor romántica en la cual muchas chicas y chicos se enamoran de la misma persona. ¿Crees que tú te imaginarías con quién se ve mejor Ranma si Rumiko te lo hubiera dicho al final? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta. Compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!